miraba a las mujeres y distinguía. Escaneaba, diría yo. Escaneaba. Realmente teníamos muchas ideas en común. Peña no tuvo cuentas corrientes, Peña no tuvo cuentas de ahorro. Peña logró tener una primera casa en su vida, gracias a Dios. Vendió ese terreno y se guardó la mitad del dinerito y la otra la repartió, por supuesto. La mamá y el papá eran dominicanos. Ella guió a Peña y a su hermano hasta que aparecieron las familias campesinas que los recogieron. Los vecinos de ella decían que ella había llegado con su marido y cuando Peña la encuentra, a través de esta comisión que fue, hacía 2 meses que había fallecido. Él había regresado al país, pero en una riña de gallos se había muerto. La familia que supuesta era de Peña se habían instalado en territorio dominicano, en territorio haitiano y habían pasado a territorio dominicano. Pero vienen de por allá, de África, o sea, de origen africano. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este proyecto Al Tanto con Colombia, 15 años después, celebrando ahora en este mes de septiembre. Bueno, me siento quinceañera. Suscríbanse, compartan y comenten para dar continuidad a nuestra serie sobre Peña Gómez. Ahora vamos a conversar con Alba María Antonia Cabral Cornero de Peña Gómez. Peggy, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme y realmente muy contenta con este tipo de programa que estás haciendo. Es muy importante, sobre todo para la juventud, que entiendan el tipo de personas, los hombres que han contribuido con el país y entre ellos está Peña Gómez. Claro que sí, yo he citado mucho el especial que nosotros hicimos con Peggy Cabral, pero hablamos de muchas cosas, hablamos de Peggy, esta invitación prácticamente todo colinda con Peña Gómez y he tenido que citarla por algunas personas que han venido, porque me quedé, desde que hicimos este programa, me quedé con esa idea de saber más de Peña Gómez, desde la mirada de quienes lo conocieron, ya que a mí no me dio chance de entrevistarlo nunca, y es también como un deseo muy personal. Doña Peggy, de Alba María Antonia, ¿cómo terminamos en Peggy? Bueno, tuve un padre, poeta, escritor, premio nacional, Manuel del Cabral, que se le ocurrió ponerle a sus hijas sobrenombres. Entonces, una fui yo y la otra mi hermana, Amanda, pero que le puso de sobrenombre Chinchina. Entonces después escribió un libro, Chinchina busca el tiempo. Conmigo no me escribió libro, pero sí me hizo un gran verso para Peggy. Qué bien. Sí. O sea, que la cortó, porque antes usaban esos nombres largos. Hay gente que tiene hasta 5 nombres. Así es. Bueno, imagínate, Alba María Antonia Cabral Cornero, y yo cuando pequeña decía Peggy al final. Peggy, ¿cómo conoce Peggy a Peña? Como le decimos a José Francisco Peña Gómez. Mira, mi madre, periodista, política, era muy amiga de Juan Bosch y se hizo muy amiga de Peña. Entonces, ella nos hablaba mucho de él, aunque no lo conocíamos y pequeña, y fui conociéndolo a través de ella, a través de esa personalidad tan importante de lo que ella decía que hacía Peña Gómez como político, los méritos que tenía. Y fue así un poco que lo empecé a escuchar de él, en mi mismo hogar. Cuando regresamos de Argentina, que fue invitado mi padre a retornar al país, cuando mataron a Trujillo, quien nos estaba esperando en el aeropuerto era Peña, porque era uno de los delegados para recibir las personalidades. Y como papá había estado exiliado en la época de Trujillo, entonces uno de los que realmente nos estaba esperando era él, y ya tú sabes, muy amigo de mi mamá, y también lo conocimos nosotros.
¿Y cuál fue la primera impresión en el aeropuerto? Es una personalidad impactante. Peña realmente era una persona que no pasaba desapercibido. Peña era en todo sentido, porque su personalidad, su estampa, su conversación, realmente no era indiferente a la gente. ¿No fue amor a primera vista? Por mi parte no. Él un poco sí, pero por mi parte no, pasó mucho tiempo y después... ¿Cómo usted se dio cuenta que él había sido flechado en el aeropuerto? No, porque realmente él, tú sabes que él miraba a las mujeres y distinguía. Escaneaba, diría yo. Después yo estuve trabajando en un hotel como gerente de banquetes y prácticamente las cosas del partido se hacían allá en el hotel, entonces sí, ahí ya tuve más convivencia con él. ¿Y se sabe por qué él eligió ese hotel? Bueno, no se lo podemos preguntar. y a posterior, yo realmente ya estaba cansada del tipo de trabajo que estaba realizando, porque era gerente de banquetes, eso es un sacrificio terrible. Y tenía mi línea política. Siempre quería, por mi madre, por mi abuelo, por la familia Cabral, que hay muchos políticos. Mi abuelo fue senador de la República de Santiago. Entonces, ya él era alcalde y le pregunté que quería entrar en política. Peña no, de entrada me dijo que bueno, que iba a ver. No estaba convencido. Y poco tiempo después él me llamó que si quería entrar en el ayuntamiento, en lo que era la dirección social. ¿Para qué año estamos hablando? El último año de la alcaldía del 87, por ahí 86. Pero no había nada de amores todavía. No. Por parte mía nada. Él parece que tenía sus intenciones. ¿Había alguna diferencia importante de edad entre ustedes? 10 años. Entonces decidí ir al ayuntamiento, a la dirección de temas de la dirección de asuntos sociales, y yo seguía insistiendo que quería entrar al partido. No me hizo caso. Opté con una amiga muy querida, que siempre la recuerdo mucho, Rosario López, que era presidenta de las juntas de vecinos, que siempre estaba en áreas sociales. Empezar a trabajar con ella y me integré al trabajo social con ella. ¿Qué usted quería hacer cuando decía que insistía en entrar al partido? ¿Era por ese trabajo social o qué pensaba? Mira, realmente tenía mucha inclinación, me gustaba la política. No sé si de herencia o por las circunstancias o el momento que estábamos viviendo, pero estaba muy interesada y la parte social tenía un peso enorme para mí. Entonces comencé con ella, trabajé con ella mucho tiempo. Cuando él se dio cuenta, entonces me llevó al partido. Me llevó al partido para que me iniciara los trabajos con las mujeres. Y así comencé con lo que era rama femenina en aquella época. Peggy, ¿recuerda el primer piropo, carta, tarjeta? ¿Cómo se enamoraba Peña Gómez? Ah, no, pero Colombia, como cualquiera. Pero en su caso personal, ¿cómo de ese día del aeropuerto, usted ha dicho en la conversación, bueno, él sí, pero yo no, ¿cómo es que él oficializa las pretensiones? Realmente, él te enamoraba conversábamos muchísimo. Entonces realmente teníamos muchas ideas en común. Me fascinaba los proyectos que tenía, me encantaba la acción que él tenía en la parte social. Por ejemplo, Peña Gómez hizo algo que muy poca gente habla de ese trabajo, que fue en la alcaldía. Él realmente tenía escrito el gobierno compartido, pensando en un momento dado
ser presidente, pero como él estuvo en el ayuntamiento, fue un gobierno con partido municipal. Ahí tenía escuelas laborales, ahí tenía las iglesias, ahí tenía un área de las juntas de vecinos, y ahí tenía los empresarios, que hizo que una vez por mes la parte de los empresarios se reuniera y aportaran ideas de lo que ellos creían que el ayuntamiento tenía que hacer. Y aportaran también acciones como arbolizar todo lo que era la Churchill, la avenida, que hizo que todos los empresarios que estaban en esa avenida sembraran. Y bajó 2 centímetros el calor en esa época, con esa arborización. O los ponía a acciones de apoyo, siempre involucrándolos dentro de las áreas que a ellos les interesaban. Y con las escuelas laborales trató de abrir escuelas laborales en casi todos los barrios más importantes, también bibliotecas. O sea, Peña Gómez hizo un ayuntamiento que realmente integró todos los sectores, los ricos, los pobres, los medianos. ¿En algún momento Peña Gómez dejaba de ser político en la intimidad, en el hogar, o siempre estaba pensando, soñando? ¿Cómo era estar con Peña Gómez, el ser humano? Bueno, con José Francisco, ¿cómo le decía a usted? Peña. 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 Mira, a él le gustaba hacer versos, le gustaba cantar, bueno, a mí él me pidió matrimonio por carta. Pero ya tenía una relación, ¿verdad? Sí, ya habíamos compartido y teníamos una relación, pero cuando se decidió, lo hizo por carta. Wow. ¿Y había un cómplice en el medio, un consejero? ¿Quién era como esa persona que, no sé si con quien él le mandaba las cartas, o él necesitó ayuda para convencerla de que lo acepte? No, no necesitó ayuda. Ya nuestra relación era una relación sólida, que compartíamos mucho, no había necesidad de intermediarios. Nosotros, él las cosas consultaba mucho, yo de la misma manera, o sea, y yo participaba mucho en el trabajo, en lo que él quería que yo lo ayudara. O sea, al margen de las mujeres, que fue algo que también nos solicitó a las mujeres del partido, que hiciéramos una federación de mujeres. Después de un viaje que hizo a Europa, cuando regresó, dijo, yo quiero una federación igual que las mujeres europeas. Y así lo hicimos, y creamos la FEOMUSE, una organización que tiene una historia importante, en donde conseguimos el apoyo de las mujeres del país entero. Peña Gómez viajaba mucho. Peggy, como esposa, compañera sentimental, viajaba siempre con él. Además tenía mucho compromiso. ¿Cómo era el tiempo de pareja que no sea trabajando política? Nosotros viajábamos mucho, pero no todos los viajes. Tú sabes que había viajes que él o sea, su tiempo estaba dividido entre su país y la parte internacional. Él constantemente tenía comunicaciones, además de ser el presidente para América Latina y el Caribe, era presidente a nivel mundial, y era muy consultado y muy querido. Y era una época muy especial, porque tenía Europa entera, era socialdemócrata casi. Todos los presidentes de esa época pertenecían a la internacional y eran amigos. Entonces había una relación muy cercana con ellos, exigía mucho también de Peña, y lo admiraba. Nunca me voy a olvidar una vez que Mitterrand estaba presidente de Francia, bajando de la escalera, nosotros estábamos en una recepción en la primera planta, y él bajando de la escalera lo vio a él, le dijo, ¿qué dice el gran orador de las Américas? Pero delante de todo el mundo.
Y las relaciones que él tenía. Nosotros llegamos a Francia y a los 2 o 3 días ya tenía apertura en el Palacio de donde estaba el presidente. ¿Cómo era ser esposa de un hombre que, aunque no fue presidente, porque los presidentes tienen trato de presidente por los 4 o por los 8 años que son presidentes, pero Peña Gómez durante su dilatada carrera política era tratado como un mandatario a nivel internacional? ¿Qué presión suponía para usted como esposa de un presidente permanente prácticamente? Sí. Mira, Peña tenía la doble condición. Nosotros cuando estábamos aquí, era la mayoría de las veces recorriendo provincias, yendo a cumplir con los compañeros y entrábamos en los barrios, nos sentábamos en las casas de los más humildes, con piso de tierra, y nos sentábamos a tomar café. Y Peña se sentaba y le dedicaba el tiempo a escucharlos. De la misma manera que íbamos a España, nos sentábamos con Felipe González en la Moncloa y se quedaba escuchando. Para él, primero la gente. Eso que se dice primero la gente, que para él primero era la gente. Pero la gente pobre, rica, de todo tipo, para él era igual. Y cuando estábamos en casa y él recibía algún compañero, alguna persona con problemas, puede ser problema de salud, problema económico, cualquier problema, ya ese problema era de él y había que resolverlo. Y entonces, ¿cómo manejaba Peggy la esposa? Que una vez me dicen que se quitó hasta unos zapatos porque ya no tenía dinero y se fue en media. O sea, ¿cómo tolerar un esposo que todo lo da, que todos los problemas de todo el mundo se lo carga encima? ¿Cómo usted manejaba eso? Bueno, porque yo entendía que así era, porque yo estaba consciente que eso que él estaba haciendo era lo correcto y que si hubiéramos tenido más se hubiera hecho. O sea, yo no entendía que eso era injusto, al contrario. Cuando había que estar llamando en una época en Cuba que había un servicio médico tan fabuloso en su momento, era permanentemente que yo llamaba para los compañeros que había que trasladarlos. Entonces, todo lo que tú puedas hacer en la vida, hazlo. Y Peña, además de ser un intelectual, un hombre que lo mejor fue su superación. Él se superó. Nació en una choza y llegó a los palacios igualito. Y como tú dijiste ahora, yo me adaptaba exactamente igual y así lo entendía. Cuando iba a la casa de un compañero, como cuando iba a un viaje, nos recibían como si fuera un presidente, porque así lo respetaban a él. Peggy, ¿nunca puso en riesgo la estabilidad económica del hogar, como que le faltara algo, o que se fueran de boca, como dicen buen dominicano? Mira, ¿llegó a pasar eventos así difíciles? En mi casa no había dinero guardado, nunca. O sea, eso era todos los días. Si aquí había 100 pesos y venía aquel que necesitaba 70, se le daba los 70 y nos quedábamos con 30. O sea, Peña no tuvo cuentas corrientes, Peña no tuvo cuentas de ahorro. Peña logró tener una primera casa en su vida, gracias a Dios, porque fue la casa que más amó. ¿Por qué? Porque él tenía un terrenito chiquito por Jaina o por ahí, que se lo habían regalado. Entonces él lo vendió ese terreno y se guardó la mitad del dinerito y la otra la repartió, por supuesto, y para poder comprar otro. Entonces después varios amigos junto con ese dinero le compraron la tierra de Cambita y los amigos fueron que le hicieron la casa, porque ya ahí no había más dinero. Peña salió de la alcaldía de Santo Domingo sin carro. Wow. Fue un amigo que a los 2 días después le llevó, pero no le faltó,
porque tuvo su casa. Eso le iba a preguntar, ¿usted nunca pasó necesidad a pesar de que él todo lo daba? No. Y él, porque era lo... Mira, cuando él estuvo enfermo, que eso era un tratamiento costosísimo, nosotros llegábamos a la clínica y antes de llegar a la clínica había una tarjeta puesta de alguno de los amigos. En este caso te puedo decir de Gianni Vicini, era primo mío, pero adoraba a Peña. Y cuando en Peña, o otros, porque aquí todos lo apoyaron en su tema de salud, lo apoyaron todos sin decirle 2 veces necesito tanto. ¿Entiendes? Y cuando él era político también lo apoyaban. Él no pasó, consiguió apoyos y eso sí, él necesitaba, por ejemplo, 100,000 pesos para algo político. Hacía la lista de a quién había que entregar y de repente la suma era 120. Entonces me decía, llama a fulanito y dile que te mande 20 más porque no nos alcanza. Hay cosas que me dicen increíbles, aparte de la vez que se quedó sin calzado. ¿Ustedes cuándo se casan? ¿Cómo se casan? ¿Qué se da? ¿Y para dónde se mudan? Bueno, ¿para dónde nos mudamos? Yo tenía casa en la Paseo de los Locutores número 24 y él no tenía, entonces él vino a mi casa, que ya a partir de ahí era su casa también. Sí, realmente la dimensión del liderazgo de Peña, la gente no lo entiende. ¿Cuándo se casaron? ¿Dónde fue la boda? En la casa de un amigo de él, muy querido, donde solamente se invitaron los hijos y la familia muy cercana, su hermano Domingo, mis hijos, mi madre que lo adoraba a él. ¿Cómo se puso de contenta su madre de esa persona que ella admiraba, que entonces se convierte en su hijo? Sí, y se quería muchísimo. Entonces mi madre era muy mandona, muy, pero con él era una seda, nunca le discutió nada, todo estaba bien. Los otros pobres cuñados no pasaron lo mismo. ¿Y cómo usted le socializó a su madre? Mira, mami, me voy a casar con Peña Gómez. ¿Cómo fue esa conversación? No, porque ella sabía que ya yo estaba trabajando con él. Ella estaba encantada que yo estuviera con él porque sabía que el tipo de persona que era. Y no, lo admitió de una manera inmediata. ¿Cómo fue la relación con los hijos de Peña Gómez, que todos hablan tan bien de usted? Ahorita conversaba con Abril. ¿Cómo se da eso, esa familia extendida? Mira, realmente yo traté de compartir con ellos de la misma manera que con los míos. Y bueno, se fue dando, eran muchos y con diferentes madres, no se podía realmente socializar permanentemente, pero sí en forma individual. Por ejemplo, José Fran para mí es un pan de Dios también, es muy parecido el carácter a su papá y realmente la relación, gracias a Dios, fue muy buena. Y el hecho de los hijos más pequeños, en algún momento le tocó cuidarlos. Me hablaba Abril de que a veces tenían que tener seguridad por momentos puntuales que se vivió, como las elecciones. Sí, Abril y Arlene eran las dos más chiquitas, que eran las que compartían más con nosotros, inclusive en una época estuvieron, y cuando viajábamos tratábamos de llevar o una o la otra para que siempre estuvieran. Y de la misma manera que Péñiga, había que estar con seguridad, porque realmente había momentos difíciles, sobre todo en plenas campañas. ¿Usted se sintió en riesgo en algún momento de su vida? Cuando hablamos de que había que tener seguridad, hay gente, lo que pasó con Donald Trump, que algunos lo dudan o lo afirman, pero ¿se puede llegar a ese extremo para que una persona no llegue a la primera magistratura de una nación, ciertamente? Bueno, ocurría. Nosotros tuvimos algunas campañas, un recorrido por debajo del puente, me recuerdo,
que había militares arriba y empezaron a tirar. Yo tenía mi hija de 12 años, que bueno, la sacaron rápidamente y ahí estábamos en la caravana. Peña se bajó inmediatamente porque se ponía al frente de todo. Entonces, era un momento peligroso, no era un momento como ahora que realmente no se dan, y gracias a Dios que no se dan. ¿Era una vida estresante la de Peña o él disfrutaba tanto de la política que no parecía estar estresado? Yo creo que él vivió como él quiso. Donde mejor se sentía era con un libro en la mano. Cuando él no tenía ni gente ni nada en el momento, siempre tú lo veías con un libro en la mano. Con sus Biblias, las leyó en varios idiomas, pero libros de cualquier tema, no temas políticos solamente. ¿Qué otra cosa, además de la lectura y cantar, como detalles simples, le hacían feliz fuera del trabajo político? Bueno, tenía sus palomas en Cambita, tenía una casita con palomas, le encantaba, y perros. Los perros los adoraban. ¿Y qué comía? A él le gustaba de todo. Era buen diente. Era buen diente. Pero tú sabes que uno de los perros que él más quería, 10 días después que murió Peña, murió él, allá en Cambita. Así dicen de los perros. Hay una amistad muy emblemática que marcó toda una época de Peña Gómez con Atuay de Camps. ¿Cómo la vio Peggy desde sus ojos? Era una de las personas más queridas. Realmente, inclusive en los últimos tiempos, para él, Peña lo llamaba a cualquier hora, yo lo llamaba a cualquier hora y él estaba siempre presente. Fueron hermanos ellos. Yo creo que uno de los que más cercanía tuvo fue Atuay de Camps. Cuando hablamos de política, ¿usted recuerda la primera campaña como tal ya que ustedes enfrentaron juntos? Yo no sé, en lo que pasó en el 94, que cambió hasta el ciclo de las elecciones y todo eso, ¿cómo la vivió Peggy? Mira, eran campañas difíciles, también arriesgadas. Ahí en ese momento sí había muchos temores de seguridad, porque ahí se pegaban tiros como nada. Como te digo, tengo en mi imagen ahí arriba en un balcón militares tirando a un recorrido que estábamos haciendo, recorrido inmenso, eso sí, porque esos mítines que Peña hacía ya no se pueden hacer, no se han repetido. Inclusive el mitin de las mujeres, que llenamos también la plaza de la Trinitaria y cruzaron el puente, mujeres solamente, porque lo que hay es ya que no se me aparezcan los compañeros que se queden en la casa. ¿Y cómo se justificaban esas agresiones en mítines en la época? Imagínate, había mucha agresión, realmente la gente no quería ceder el poder y respondía en forma así, no era como ahora con los celayos contestando por los teléfonos, no, era frente a frente y a tiros. Peggy, Peña pidió consejo, le pedía consejo a usted en algún momento para tomar decisiones. ¿Cómo usted recuerda que vivieron ustedes internamente la crisis del 94? Mira, nosotros conversábamos permanentemente. Cuando el tema de que se roban las elecciones, definitivamente, nosotros teníamos comunicación con un grupo de militares de todas las fuerzas y militares de rango, o sea, militares activos, que seguían a Peña Gómez. Y teníamos informaciones de que en esas elecciones iba a haber, iban a sacar por mesa de a 10 y a 20 personas por cada mesa.
identificados aquellos que eran PRDistas. Y así lo hicieron. Yo empecé a recibir llamadas, por ejemplo, de Cotuí, donde me dijeron que el compañero Sánchez Barén y la familia entera Sánchez Barén habían podido votar porque no estaban en las listas. Y eso se empezó a repetir. Cuando eso ocurrió, Peña me dice, llámate a la Junta para decirle que ya las sospechas y las informaciones que teníamos ya están. Él había traído muchos observadores que eso lo atestiguaron. ¿Quién era el presidente de la Junta? En ese momento no me acuerdo cuál de ellos, porque fue después de la crisis, pero que tomara, y también que llamáramos a Monseñor, que siempre estaba presente, que ya sabía, porque le habíamos informado lo que estaba ocurriendo. Y eso pasó y siguió pasando en el país entero. Luego empezaron las revisiones. Él sí fue a visitar a Estados Unidos, yo creo que se fue también a Brasil, a diferentes países donde tenía amigos, para decir lo que había ocurrido. Y si con ese esfuerzo internacional logró que por lo menos hubiera una negociación donde Balaguer le dijo, yo saqué el 50% y usted sacó el otro 50%. Vamos a dividir 2 años y 2 años. Claro, como yo soy más viejo, me voy a morir antes, yo voy en los 2 primeros años. Así fue. Y usted los otros 2 ¿Dónde años. tuvieron esa conversación? ¿En En el persona? Palacio. ¿Y usted estaba ahí? No, en la biblioteca, porque él hizo que la primera conversación la hicieran en la biblioteca. Luego, ¿En cuál biblioteca? allá, en la Biblioteca Nacional. Ok, Después Peña Gómez y Balaguer, ¿y quién más estaban ahí? Estaba Tuey, no sé con quién más estuvo, pero quedaron al otro día de verse. Dijo, déjeme hablar, que yo voy a hablar con mi partido y luego volvemos a hablar. Y Balaguer le dice, pero por favor, venga al palacio, no me haga subir tantas escaleras. Yo soy muy viejo. Él se daba por... Se echaba muerto. Seguro. Entonces Peña se pasó por casa y me lo comenta. Y yo le dije, yo personal, y vuelvo y lo digo, sí, acéptalo, tú los 2 primeros años. Entonces después fue al partido y ya en el partido dijeron que no, los otros. Ni lo primero ni lo segundo lo dejaron aceptar. No lo dejaron. Porque estaba bien con los últimos 2, porque por lo menos hay 2 años para prepararse, cualquier cosa. Así mismo es. Pero ¿cómo es que él llega? Que es mi gran cuestionante, ahora desde la interioridad del aposento de la esposa. ¿Cómo es que Peña Gómez desaprovecha esa ganga? Porque era una ganga, sí, ya te voy a dar 2 años. Sí, y él en su interior estaba convencido que podía ser. Pero cuando él era muy demócrata, cuando va a hablar con la dirección del partido, a todo estaba de acuerdo también. Los demás, que no, que entonces la democracia, que esto, que hay que volver a ser democracia. Pero por Dios. ¿Quiénes son los que objetaron? Bueno, parte de la dirección, ahí estaba Hugo Tolentino, ahí estaba Ibelice, ahí estaba también Sánchez Baré, el grupo de la dirección. ¿Y él escuchó ese grupo? Él lo escuchó. Fue al otro día. El presidente Balaguer dice, bueno, ya arregló, ¿cómo vamos a hacer? Digo, no, vamos a hacer elecciones de nuevo. Le sacó 2 años. Pero está bien, vamos a hacer elecciones de nuevo, pero ¿por qué no hacerlo inmediatamente? ¿Por qué Balaguer se cogió sus 2 años? Se cogió sus 2 años. Eso es la tontería política más grande que sí, yo no me encuentro explicación a eso. Sí. Porque si vamos a hacer 2 años, vamos a hacerlo. Déjame decirte, perdón, si vamos a hacer elecciones, vamos a hacerlo y no toma 2 años. Déjame decirte que realmente fue un momento decisivo
pero importante, que podrían haber logrado el objetivo de ser presidente 2 años. Él entonces hizo varios puntos en los cuales sobre todo distinguió mucho a los dominicanos en el exterior, pidiéndole que lo pusieran en los arreglos, que pusieran la doble nacionalidad, que pusieran que los dominicanos en el exterior podían votar, que se le diera una representación también a los dominicanos en el exterior. Peña se llegó a preparar como cuando uno sabe que uno tiene una fiesta el domingo y uno se arregla sus uñas. ¿Se llegó a preparar para acceder a la presidencia en el 94? Sí. ¿Y usted como primera dama hizo algunos arreglos? No, yo seguía con él en los puntos que él quería. Pero digo yo, usted se hizo algunas ilusiones, ya sabemos que tenemos la mayoría. Yo estaba convencida que se podía ganar y realmente mi trabajo principal estaba siempre con el tema de las mujeres, de poder ayudar que las mujeres ocuparan los espacios que correspondían, que ese 25% que en ese momento se había dado se hiciera una realidad en el gobierno, que no es así, porque tú ves que cuántas secretarias de Estado tenemos y manejar... 2 ministras tenemos ahora, la de la mujer porque es obligado y Faride, creo yo, ¿verdad? Faride, sí. Eso es todo. Eso es todo. Y ahí nos quedamos. Pero hay 32 gobernadoras, Peggy. Sí. Y me parece correcto, pero no es eso lo que estoy hablando. Podíamos poner 17 gobernadores y 17 mujeres y podíamos poner la mitad de los ministros mujeres y la mitad hombres. Yo me conformo con la mitad de las mujeres ministras, aunque no pongan gobernadoras. Sí, así yo me conformo con eso. Así Peggy, no tenía indicios de salud, de temas de salud en el 94 todavía. Yo a veces me pregunto, bueno, usted me va a confirmar si lo tenía o no. Yo me pregunto qué tanto la amargura y el dolor. Hay gente que dicen, los que estudian bioneuroemoción, biodescodificación, que las emociones están ligadas a las enfermedades y específicamente con el cáncer. El tema del estrés, de los piques, de la amargura, de las traiciones. ¿Qué tanto pudo haber detonado ese traspiés para el deterioro de la salud de Peña? Estoy de acuerdo totalmente. Fue demasiado fuerte para él. Son las traiciones, es lo peor que tú puedes tener en la vida y tienes que tragarla. Y así mismo fue. Mira, yo no me olvido de un viaje que hicimos a la India, estando él enfermo. Y logramos ir a donde estaba Sai Baba. Y logramos en un escenario de 10,000 personas, sentados en los bancos. De repente, él daba giros alrededor paseaba, Sai Baba, y cuando estuvo cerca de Peña lo señaló para que fuera al saloncito. Él tenía un lugarcito así como este, preparado para recibir gente, y lo hizo pasar ahí. Estaba el doctor La Antigua con él y 2 personas más. Entonces, después que ellos entran, Sai Baba le pregunta a él que si quiere que sabe que está su esposa, que si quiere entrar. Y Peña le dijo que sí. Yo estaba con las mujeres, porque las mujeres en un lado y los hombres en otro, lejísimo. Y yo veo que sale alguien que empieza a señalar donde yo estoy haciendo así. Yo nunca pensé que era a mí. Pero al rato alguien se me acerca y me lleva también hacia donde estaban ellos. Entonces él lo vio y le dijo, a usted le enfermaron el alma, le dieron muchas cosas, no como si para tragar, sino le dieron muchos venenos espirituales para que usted no llegara. Usted ganó, yo lo voy a ayudar. Él ya estaba bastante mal. Salió del área
donde estuvo hablando con él y le dijo, ¿quiere que le regale un anillo? Y dijo, sí. Entonces él empezó a hacer así. Sí, había mostrado la mano y no tenía nada. Empezó a hacer así y de repente dice, pero qué dedos tan gordos usted tiene, ¿verdad? Peña tenía dedos. Y al rato le entrega un anillo, que yo lo conservo todo. Y le dijo, yo lo voy a ayudar. Después que falleció, recibí una carta de Saibal, bueno, en el mismo, cuando Peña murió, ahí mismo se apareció un emisario de él con una carta en donde me decía que él lo ayudó a liberarse porque estaba sufriendo mucho y que él estaba bien. Wow. Cuando Peña hace ese famoso anuncio que nos ha marcado a todos, aún los que no vivieron, aún los que no vivieron esa época, a lo largo de toda mi vida he recibido ataques feroces. Y algunos frontales y como esto, yo los perdono. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. Él, como 15 días antes de fallecer, me dice, voy a dar un mensaje y hace esto, yo los perdono. Entonces, el día 10 de mayo, él iba a ir a San Cristóbal a un mitin final que había. Las elecciones eran 4 días después, el domingo, eso era un martes o un miércoles. Y me dice, prefiero que tú vayas para yo conservarme para la última reunión que vamos a tener. Yo voy a San Cristóbal, bueno, cuando regreso lo llamo por esos teléfonos grandototes que había antes, que eran como y me dice, no, vete para la capital al cierre con Pedro Franco Badía, que está ahí cerrando. Digo, por Dios, me fui para la capital, acompañé a Pedro y luego vuelvo para la capital. Cuando estoy llegando, ya me dice, alguien me llama que acelere. Y realmente llegué y él estaba en la mecedora que lo había dejado, pero estaba agitado. Digo, recuéstate. Se recostó, llegó el médico y él me dice que quería llevarlo a internar. Él me dice que está bien, pero llámame a Tuey. Empezó a dar una cantidad porque él ordenaba hasta los últimos momentos de su vida. Como a 5 personas quería que llamara. En esa época no se conseguían señales, o sea, no conseguía nada. Y me dice, y dile que me pongan a las 10 de la noche el spot que yo hice, yo los perdono. A las 10 de la noche. Yo llegué como a las 7. Bueno, cuando lo paso a la cama, esperando ya que para cambiar, él me dice, cuando tengo la mano debajo de su cabeza, me dice, ay, Peguita, y ahí cierra los ojos y se quedó. Pero tú sabes qué hora era, las 10 de la noche. A la misma hora que empezó Yo los perdono. Wow. En toda la televisión que teníamos el spot. ¿Sí? ¿Es posible que él haya... No lo sé. Él grabó esa despedida. La grabó. Y él sabía quizá que estaba despidiéndose, sí, y mandó a llamar para poner el comercial, el spot. En esas horas últimas de vida. ¿Realmente necesitaba, usted cree, Peggy, Peña, perdonarlos? Sí, para irse tranquilo. Creo que así fue. Cuando Saibaba dijo, yo te voy a ayudar, ¿habló de perdón en esa reunión? Habló de ayudarlo a superarse.
por ahí es que yo entiendo que, por eso son cosas que a veces uno no lo explica y tampoco la gente la entiende, pero esa fue la realidad. Pero digo yo, cuando dijo te han dado, te han envenenado el alma, te han dado cosas a tragar que te han afectado, llegó porque, qué sé yo, por ejemplo, en la cultura de cristiana evangélica se habla mucho de perdonar, raíces de amargura, si tú no perdonas, el Padre Nuestro habla del perdón, pero le dijo Saibaba, tienes que perdonar eso. No. Solamente te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Y cuando me escribió en la carta, dice, yo lo ayudé a que se liberara, de eso. Vamos a ir a lo que yo pregunté de cuándo se enferma, cómo se dan cuenta, de lo que puedas recordar, en qué año fue, bajo qué circunstancias, o si desde antes él venía. No, fue inmediatamente después de las elecciones, prácticamente inmediatamente. Empezó a sentirse mal y se decidió, me dice, quiero ir a Venezuela. En Venezuela estaba su amigo Carlos Andrés y estaba una clínica que era muy buena en su momento. Entonces llamamos y nos fuimos para allá, para Venezuela. ¿Cuál fue el primer síntoma? Dolores estomacales, fue estómago. ¿Y cómo comía él? ¿Comía a sus horas o se descuidaba? ¿Cómo bueno, era? él comía comía bien, pero realmente cuando estaba así en campaña, los ajetreos de la campaña no te permitían tampoco tener una vida muy regular. Pero ahí comenzó y ahí tuvimos los primeros diagnósticos en Venezuela. El diagnóstico no estaba claro. Inclusive nos aconsejaron que fuéramos a Cleveland. Entonces yo llamé al doctor La Antigua, él hizo los arreglos, inclusive él nos esperó allá en Cleveland cuando fuimos. ¿Y es en Cleveland donde dan el diagnóstico? Es en Cleveland donde realmente dan el diagnóstico. ¿Cómo lo recibió usted, el diagnóstico? Mira, el médico dijo, tiene un tumor, pero es un tumor pequeño, que no es invasivo, que no tiene consecuencias, se puede operar o esperar más adelante porque no es de gravedad. Nosotros íbamos a una actividad, creo que era en México, y él llamó a Tuey para que fuera él, y dice, no, yo lo voy a hacer ahora. Y nos quedamos allá. Esa operación, que fue asistida también, como te digo, por el doctor La Antigua, que no lo dejó en ningún momento, tuvo un problema. Cuando fueron a operar, en cambio de sacar el tumor completo, lo partió en el medio, el médico. Y las células que estaban ahí adentro se expandieron. No hubo forma, pasaron horas lavándolo, pero que te queda una y ya. Fue un error médico. Inclusive el médico después estuvo asustado porque en cambio de haberlo extraído como correspondía, se lo partieron al medio. Wow. Y ahí se esparció por todas partes. Era un diagnóstico no bueno porque inclusive en ese momento no había nada para contrarrestar ese cáncer. ¿Y cuál era el nombre del tumor? Mira, dieron varios, era un tumor cancerígeno, pero realmente... ¿Pero cómo lo partieron en dos? O sea, porque ya estaban adentro, ya vieron. Adentro. Hubo un error, que el mismo médico estaba muy asustado después que hubiera habido una demanda. Entonces, ¿y por qué no demandaron? Peña. ¿Cómo se te ocurre? No, y además que no teníamos la certeza de que...
ese no era él. ¿Y el camino qué fue después de ahí, sabiendo que Bueno, se había esparcido? Preguntamos qué tratamiento hay. No había tratamiento para ese tipo de cáncer, nada. Cuando salimos, me acuerdo que cuando salimos de la clínica me dice, pero no me han dado ni una aspirina, ni un jarabe, no me han dado nada. Él se desesperó porque no había respuesta. Por debajo, a mí me dijeron que ese era un cáncer que podía durar 6 meses. Sin embargo, la fortaleza que Peña tenía, decidió ir a medicina natural. ¿Y cuando salen de Cleveland, a dónde van? No, venimos a República Dominicana, se convoca la dirección política, se habla claramente, ese discurso fue impresionante, mucha gente llorando. Y él dice que tiene cáncer ahí. Sí, él lo dijo claramente lo que pasó, la operación que le hicieron y que su diagnóstico es ese, pero que él va a sobrevivir. ¿Estamos hablando de qué mes del 96? No te podría decir. ¿Y entonces antes de las elecciones fue eso? Sí, antes de las elecciones. ¿Y el público supo eso? ¿Pudo haber afectado eso en el resultado de las elecciones del 96? Claro, porque Peña no escondió nada. Peña habló claro. Es más, también ya estando muy deteriorado de salud, cuando se pone como candidato a alcalde por las dificultades internas que tuvimos, todo el mundo sabía que él estaba en recuperación. Sí, yo en el 98 lo tengo claro. Sí. Lo que no computaba bien, Sí. no lo manejo, no lo recuerdo, cómo fue hacia afuera saber que había un candidato, por ejemplo, con Biden. Al final quitaron a Biden a mitad de camino, porque fue parte de la campaña. No se hizo campaña negativa de que él estaba enfermo, siempre fue el tema racial, el tema del color de piel. Sí, la campaña principal que tuvo en contra fue la campaña racial. Eso sí, que fue algo que realmente él combatió mucho. ¿Por qué? Porque él se comprobó que él era dominicano, ¿verdad? Que habían nacido en la Loma del Fraco, todo el mundo eso no lo discutía. Después vino el tema que eran los padres haitianos. Y él buscó los orígenes hasta que realmente consiguió comprobar que eran dominicanos. Los padres de él. Los padres de él. Inclusive cédula, ingreso. Y eso para él le dio una gran satisfacción. Pero cuando hablamos de que eran dominicanos que tenían cédula, son de gente que vino de Haití No, que nacieron aquí. Te explico. La mamá y el papá eran dominicanos. Él, cuando lo dejan, lo abandonan, cuando tenía 3 meses, se fueron los dos a Haití porque vino la persecución con las personas negras que no sabían decir perejil, ¿te acuerdas? Pero si ellos tenían cédula dominicana, ¿por qué se fueron? Pero que eso mataban a cualquiera. Eso no era que tú eras oscura y no, ya. No preguntaba mucho miedo. Inclusive abandonaron a los 3, a los 2 hermanitos y a una prima que tenía 8 años y que por suerte estaba ella porque ella guió a Peña y a su hermano hasta que aparecieron las familias campesinas que los recogieron. Entonces, cuando se van a Haití, los padres de Peña, mira lo que pasa. ¿A quiénes buscaron en Haití? No, ellos se fueron a Haití y se establecieron en uno de los lugares más pobres de Haití. Pasó el tiempo, nunca pudieron tener roce ni conocimiento. Tiempo después, cuando Peña era síndico, logró que el alcalde de Haití, que era amigo de él, apoyara en una investigación que él mandó para ver si los ubicaba. Y efectivamente, después de una cantidad de meses, lo ubicaron y ubicaron a su mamá. Los vecinos de ella decían que ella había llegado con su marido y que hablaba siempre que tenía unos hijos.
pero que nunca se movió de ahí. El papá se fue a los pocos meses, se retornó para Santo Domingo. Ella se quedó y cuando Peña la encuentra, a través de esta comisión que fue, hacía 2 meses que había fallecido. Oh, Entonces, wow. imagínate una persona como él que añoraba encontrar su madre. ¿Y ella no tuvo más hijos? No. Y ella entonces la trajo sus restos, lo pudo traer y es la tumba que está al lado de él, aquí en el cementerio. ¿Nunca se investigó por qué abandonaron a los niños? Porque estaban No se lo muertos podían de llevar. miedo, porque creían que, claro, deberían habérselo llevado, porque creían que lo iban a matar. El papá regresó por San Juan y como en años, pocos años, cuando Peña tenía 56 años, una compañera que estaba en la parte electoral lo ubicó en San Juan, en la Junta, y consiguieron la cédula de él. Él había regresado al país, pero en una riña de gallos se había muerto. Pero consiguió su cédula, consiguió el ingreso nuevamente después que había regresado de Haití, y sus papeles que había nacido aquí. Y se pudo establecer si los padres de ambos padres de Peña eran de Haití y por eso ellos regresaron allá, que eran segunda generación aquí. Los abuelos, tú dices. Exacto, los abuelos. Bueno, Víctor Salvador, el geólogo del rey de España, hizo un libro contando la historia de los orígenes. Esa gente se va, ya tú sabes, allí ahí informa en ese libro, te lo puedo hacer llegar si tú quieres, en donde la familia que supuesta era de Peña había llegado al país, habían entrado por los abuelos, los tatarabuelos, se habían instalado en territorio dominicano, en territorio haitiano, y habían pasado a territorio dominicano. Pero vienen de por allá, de África, o sea, de origen africano. Peggy, ¿cómo manejaba Peña internamente? Está bien la traición y todo eso, pero las campañas, el anuncio que si lo acusaron de brujo, que si era haitiano, o sea, cómo la persona, hasta el niño interno que uno tiene, porque yo soy de la que creo que uno tiene un niño interno, que se lacera, que coge bullying. ¿Cómo Golpea. Claro. Golpea anímicamente, te tumba, pero él lograba superarse, o sea, él le daban duro. Él se sentía aceptado por las masas, porque era un líder de masa, pero entonces habían grupos puntuales específicos que denostaban su origen, su color de piel. Alguien le decía, pero imagínense, estas personas me critican cuando no han podido cruzar ni siquiera salir de este país, y a mí ya en territorio europeo me aplaude y doy discursos delante del presidente. O sea, ya eso había perdido el sentido de preocuparte por cosas así. Peggy, ¿qué a tanto? él sí le preocupaba sus orígenes establecer. Ahora, cuando él consiguió, ya que me acuerdo que había cumplido 56 años, y Luz del Alba Tebelín le trae el documento de San Juan, y entonces ya comprueba lo de su papá también. Entonces ahí se sintió satisfecho de tener los orígenes de su mamá y lo de su papá. Él explicó por qué quería tener, o cuando yo me muera, quiero que me pongan al lado de la tumba de mi madre biológica. ¿Explicó eso? No, es que, mira, yo sé que a las personas cuando no saben sus orígenes, o su padre, o de dónde vienen, sufren mucho hasta conseguirlo. O sea, eso cualquier ser humano. Y parte de eso era Peña. Peña quería tener la información real. No porque pudieran criticarlo si fuera haitiano, no. Si él hubiera sido haitiano, con mucho orgullo lo hubiera dicho. Porque él lo hubiera dicho, ¿entiendes? Eso no le dolía a él le dolía saber quién era su mamá y quién era su papá. Cuando logró hacerlo, entonces ya
le dio una tranquilidad. Pero digo, ¿fue un deseo de él estar al lado de su madre biológica? En la tumba. Sí, sí, sí. O sea, eso se habló. Sí, sí. ¿Qué decía él de su madre de crianza? La adoraba. Él decía que sus padres que lo quisieron tanto, tanto como él los quiso a ella. Por ejemplo, su mamá de crianza cuando era chiquito, además los principios que le dieron. Porque Peña Gómez fue lo que fue por esa enseñanza, por ese papá y esa mamá que eran tan rectos, tan firmes, católicos, gente simple, pero con unos principios enormes. Entonces, Peña Gómez tuvo suerte de que una familia así lo criara y que le inculcara esa forma de ser. Decía, por ejemplo, su mamá que cuando él tenía 10 años, que iba para el colegio, su mamá salía a la puerta y se paraba y hasta que no veía que doblaba la esquina para ir a su colegio, no se movía. Y él la miraba para atrás, satisfecho de cómo lo querían. ¿Hay algunos poemas dirigidos a sus dos madres? Hay muchos poemas. Yo los guardo, sí. Peggy, ¿usted piensa que él quiso más a su madre biológica a pesar de que no la conoció? ¿Cómo se dividía ese amor entre lo que no conocí, entre esta mujer que me dio tanto amor, pero igual quiero insistir hasta encontrar mis orígenes? ¿Cómo era esa dicotomía? No, yo sé que a sus padres que lo criaron tenía un amor y un cariño especial, porque gracias a ellos él fue quien fue. Si hubiera caído en manos de cualquiera, vaya a saber qué ubicación le daban. Él fue recto, él fue un hombre bueno, él fue generoso, porque sus padres eran así. A su mamá verdadera no la conoció, pero era su deseo también de tener. A ver, él dijo, yo me voy a recuperar cuando dio el discurso. Y para Peggy, cuando Peggy asume que se va a quedar viuda, que el hombre que ella ama se le está deshaciendo en las manos, o Peggy sí pensaba que él también lo iba a lograr, que iba a aparecer una medicina. ¿Cómo es entonces la historia suya? Mira, nosotros estuvimos siempre, constantemente y permanentemente a través de la medicina natural. Estaba la doctora Pestano, que fue nuestra compañera durante todos esos años, junto con la antigua, que ya lo he mencionado, pero ella, que es naturista, le daba un tratamiento que, debo decirte que de alguna manera, Peña sobrevivió al tiempo que correspondía con ese tipo de enfermedad, inclusive en el catering, en el diagnóstico, en el informe de Peña Gómez, que fue paciente de tal y tal cosa, sobrevivió la mayor cantidad de tiempo a lo indicado por esta enfermedad. 4 años duró. Sí, pero eran meses que estaba. O sea, superó ampliamente el diagnóstico. ¿Y eso podía dar esperanza de un milagro, de que se iba a sanar? ¿O usted ya entendía que no iba a poder ser? Siempre teníamos esa esperanza. Sin embargo, ya los últimos meses, ya yo veía que no había fuerza. Inclusive, él dio un último discurso 2 días antes, porque él no se separaba de su obligación política o su sentimiento político, que fue en Baní, 2 días antes, y lo hizo con mucha fuerza. Con su voz así. Con su voz, con un esfuerzo enorme. O sea, siempre, hasta último momento, teníamos esperanza. ¿Usted le fingía fortaleza y se ponía a llorar en los rincones que no la viera? ¿Qué le daba fuerza a Peggy para poder apoyar porque él trabajó hasta el final? Hasta el final. No, acompañándolo hasta último momento, pensando que era una realidad. ¿Y qué le daba fuerza? La esperanza de que se pudiera superar, hasta último momento. Yo a veces me pregunto, y gente lo dijo, que quizás participar en esas elecciones de la alcaldía quizás aceleró su muerte porque era más estrés, pero lo que dice el diagnóstico es que vivió más de
O sea, que no impactó eso. No, déjame decirte, su gran sueño era dejar a su partido en el poder. Y puedo decirte que esas elecciones, 4 días antes que él fallece, dejó a su partido en la máxima, senadores y alcaldes, el 90%, porque el pueblo salió a votar, no le importaba quién fuera, pensando que le debían eso a Peña. El voto blanco se sembró en el país entero. Entonces dejó a su país, a su partido en el poder. ¿Sentó las bases para el triunfo de Hipólito en el 2000? Sentó las bases también. Así fue. Después de Eran como deudas pendientes que tenían con él también. Alguien dijo aquí, creo que fue Angelita, que él, con todo lo que le había hecho Balaguer lo llamó una vez, creo que estaba en Estados Unidos. ¿Cómo era Peña Gómez fuera de los micrófonos? ¿Qué pensaba? ¿Qué decía de gente como Balaguer, como Juan Bosch? Él respetaba muchísimo al ser humano y realmente a las personas sus valores lo decía, fuera quien fuera. Y déjame decirte, ese mismo día, a las 10 minutos después de las 10 de la noche, llaman de la casa de Balaguer. Y me dice, la muchacha está llamando el presidente Balaguer. ¿El día que salió el anuncio de Yo lo perdono? No, el día que murió, a las 10:10 de la noche. Él murió a las 10, ¿verdad? Y yo le digo, y me pongo al teléfono y me dice, el presidente Balaguer quiere verlo mañana al doctor Peña Gómez porque lo va a apoyar en la alcaldía de la ciudad, porque él era candidato a alcalde. Y yo le dije, mire, dígale al presidente que lo siento, pero él acaba de morir. O sea, todo es, tú me lo dices, y como una secuencia de cosas que uno no... Pero entonces Balaguer vio el anuncio. Porque el anuncio salió a las 10. No, el anuncio empezó a las 10 y algo, no, pero fueron minutos después que él murió, todavía no... Me confundí, el anuncio salió después que Peña muere. El anuncio salió a las 10 de la noche, yo los perdono. Ajá. Pero eso era un anuncio normal de campaña. Eso es lo que digo, que entonces Balaguer quizá lo vio. Digo, lo escuchó porque él no veía. Sí, pero no importa que él lo haya escuchado, pero él... Ya en el momento que llama a la casa, que todavía al público no se sabía que Peña había muerto, fueron minutos, todo ocurrió, ¿tuviste esa novela? Que ocurre una cosa, ocurre otra, y en otro momento, así mismo estábamos. Llaman diciendo que Balaguer va a apoyar a Peña Gómez, o sea, todavía no se sabía que había muerto, a la alcaldía, que por favor vaya al otro día a la casa. Así mismo. Impresionante. Impresionante. Que Peña fue impresionante, no fue normal. Una vida de película, de principio a fin. Totalmente. Peña muere de en sus principio brazos. al fin. Así es, muere desde en sus que brazos. nació hasta que murió, fue así, murió en mis brazos. ¿Y quién más estaba ahí? Estaba llegando el doctor, ya había llegado. Y estaban llegando, había 2 o 3 personas, pero no. Así fue la historia. Peggy, finalmente, el vacío de Peña Gómez, el ser humano, el esposo, lo entendemos, pero para el país, quizá él sembró mucho en las relaciones internacionales, apoyó a que el partido de él fuera avanzando hasta llegar a la presidencia. ¿Qué es lo más que usted entiende, fuera de que usted haya sido su esposa, como el vacío más grande que deja Peña Gómez en el 360 del ser humano, del político, del líder? Bueno, el tipo de liderazgo, la fortaleza de lo que puede ser un líder. Los líderes nacen cada 100 años. Él me lo decía, tú no vas a ver otro líder. Porque tenía una autoestima. Sí, total. Y yo soy un astro con luz propia. Sí, y tú no vas a ver otro Peña Gómez ni otro líder, porque nacen cada 100 años. Y digo, ok, está bien, no hay problema. Y lo ha comprobado. Y es así.
Los liderazgos así son muy difíciles. ¿Él se llegó a relacionar con Leonel Fernández? Sí, Leonel Fernández fue varias veces a verlo a Miami cuando estuvo enfermo y hubo una relación cercana. Y después que murió, Leonel Fernández tuvo algún tipo de atenciones con usted como viuda, como familia. Él cuando fue presidente, al poco tiempo, pocos días después él me mandó una persona muy de su confianza para preguntarme qué yo quería, si quería quedarme en el gobierno, si quería una embajada, qué es lo que yo quería. Le agradecía mucho, pero no quería nada en este momento. Quizás se sentía en deuda Leonel Fernández. No, creo que él fue muy atento, Yo acababa de salir del gobierno con Hipólito Mejía, pensó que a lo mejor fue muy amable su atención. Bueno, finalmente, me gustaría quedarme conversando por horas, pero tenemos que cerrar, quizás volvamos a tener otra conversación. ¿Qué usted le diría a los que le robaron el sueño a Peña de la banda presidencial? Fue una pena, los más perjudicados fueron los dominicanos, porque hubiera sido un buen presidente, muy buen presidente, como fue muy buen alcalde. Peña dijo, yo los perdono. Peggy necesitó en algún momento hacer el ejercicio de perdón también porque usted era víctima colateral viendo el sufrimiento de Peña. Me sentí muy herida, muy angustiada, pero no valía la pena echarle a nadie la culpa, no vale la pena. Eso es así. Yo los perdono también. Yo los perdono. Gracias.